Quiero esta mañana tomar un poquito de tiempo para hacerle pensar en lo que la crucifixión del Señor Jesucristo significó y la forma en la que, la actitud con la que Él enfrentó no solo esa muerte, hermanos, sino ese tipo de muerte. Y quiero llamar su atención a considerar ese sufrimiento, esa disposición del Señor en morir. Quizá esto ayude en alguna medida a corregir muchas veces nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia el Señor Jesucristo. Quizá ayude a mejorar nuestra fidelidad al Señor al considerar a lo que Él estuvo dispuesto por cada uno de nosotros, hermano. Usted y yo quizás podremos no valer para mucha gente, pero para el Señor hemos valido tanto que Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Y vale la pena valorar esa disposición que el Señor tuvo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia ahí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note lo que sigue: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiero llamar su atención a esa frase esta mañana: menospreciando el oprobio. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y ayúdanos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y permítenos ver en tu palabra la bendición grande que es el que tu Hijo Jesús haya dispuesto a morir por nosotros. La actitud, Señor, con la que lo hizo, pensando en la salvación de cada uno de nosotros, pensando en la salvación en realidad del mundo entero. Padre, por favor, ayúdanos a comprender esa gran verdad de tu palabra. Dirígenos, Señor, en estos minutos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Hebreos, los que han leído esta carta o han estudiado algo de ella, tiene como objetivo animar a creyentes a mantenerse firmes en la fe que un día pusieron en el Señor Jesucristo como su medio de salvación, como su único Salvador, como el único sacrificio aceptable delante de Dios para la salvación del mundo. Y el escritor está buscando animarles a mantenerse firmes en esa fe. Cuando llega el capítulo 12, él concluye de manera enérgica. Note que dice el versículo 1 del capítulo 12: después de haber dicho todo lo anterior y haber expuesto las razones por las cuales deberías quedarte firme. Hermanos, yo creo que ningún cristiano debería esperar una lista de razones por las cuales quedarte fiel al Señor, por las cuales permanecer siempre constantes, confiando en Dios. Bastaría ver la cruz del Calvario, bastaría considerar la muerte del Señor como única razón para mantenernos fieles. Sin embargo, el escritor de Hebreos ha dado razones por las cuales quedarse fieles al Señor. Y cuando él llega al capítulo 12, la primera frase, las primeras dos palabras del capítulo 12 dice: por tanto. Por tanto. Esa es la conclusión, ya que les he dado razones, ya que saben la forma en la que Jesús es el único sacrificio o el sacrificio perfecto para nuestra salvación, ya que Él estuvo dispuesto a dar su vida y morir por nosotros, dice el escritor: por tanto nosotros también, al igual que todos los que él acaba de mencionar en el capítulo 11, se mantuvieron fieles, tuvieron victorias, fueron perseverantes, confiaron en Dios. Él dice: por tanto nosotros también. Y más adelante dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego, hermanos, para cerrar las razones
para mantenerse fieles, en el versículo 2, Él recurre al ejemplo máximo de sufrimiento. Él recurre al ejemplo máximo de actitud frente al sufrimiento. El ejemplo máximo de la actitud correcta al encontrarse haciendo la voluntad de Dios, por muy dura que esa voluntad era. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y note eso, la primera frase que quiero notar es esa: el cual por el gozo puesto delante de Él, hablando de Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Ahora, ¿cómo relacionar ese gozo con el sufrimiento de la muerte? Con el sufrimiento al que Él fue sometido. Sin embargo, el escritor dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Bueno, no es que el sufrimiento dé gozo, pero Jesús miraba más allá del sufrimiento. Jesús no se enfocó tanto en el dolor y en el sufrimiento y en esa muerte tan dolorosa. El gozo era por estar cumpliendo la voluntad del Padre, a pesar del sufrimiento, a pesar del oprobio que estaba por enfrentar. El gozo era estar en la voluntad del Padre. El gozo era por los resultados que su sufrimiento y su muerte traerían al mundo. Hermanos, él no veía solo la cruz. Él no pensaba solo en el tormento y en el sufrimiento. Él veía atrás, adelante de eso. Por eso dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de Él. El gozo era pensar en tu salvación y pensar en mi salvación. El gozo era pensar en la salvación de todo el mundo. Es cierto, hay dolor, hay sufrimiento. No era fácil llegar a esa cruz, pero al considerar los resultados, al pensar cuánta gente había de ser salva por esa muerte, ese es el gozo puesto delante de Él. Isaías, cuando habla del sufrimiento del Mesías en el capítulo 53, donde estaba la lectura bíblica esta mañana, dice Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Note el siguiente versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después de todo, después de que haya sufrido, después de que haya sucedido todo lo que el capítulo 53 de Isaías describe en cuanto al Mesías y al sufrimiento de Él, en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. No fue un sufrimiento en vano. Esa es la razón por la que Hebreo dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, el hecho de ver la salvación de las almas, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En otras palabras, habrá de darse cuenta que valió la pena haber menospreciado el oprobio, haberse dispuesto a dar su vida por todos. Quedará satisfecho al ver los resultados, a ver los cientos. ¿Se imagina la satisfacción del Hijo de Dios aquel día en la eternidad, cuando vea los millones y millones y millones de gente que como resultado de su muerte y de su sufrimiento en la cruz del Calvario estarán por la eternidad con Él? Al ver esas multitudes de millones, ¿valió la pena o no valió la pena? Eso dice el versículo, quedará satisfecho al ver el fruto de la aflicción de su alma. No fue fácil la cruz, pero valió la pena. El saber que hacía la voluntad de Dios era el consuelo profundo y el gozo de su alma. La convicción de que su Padre había determinado lo que estaba sucediendo. La convicción de estar en la voluntad de Dios superaba todo temor para que el gozo inefable se hiciera presente.
Juan 12:27. San Juan capítulo 12, versículo 27. Dice el Señor Jesucristo hablando: ahora está turbada mi alma. Hermanos, el Señor Jesucristo nunca negó, nunca aparentó fortaleza cuando sentía debilidad. Él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo a sus discípulos. Y ahora dice en este versículo 12:27: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él dice: mas para esto he llegado a esta hora. Ahora, hermanos, la humanidad de Jesucristo sintió el dolor, sintió la soledad, sintió el temor de enfrentarse a esa muerte. Recuerda cuando se acercaba a Jerusalén, cuando se acercaba el momento en que habría de ser aprehendido y luego llevado a los juicios que fue llevado para finalmente llegar a la cruz del Calvario. Él fue constantemente para orar 3 veces la misma cosa al Padre. Y él regresó con sus discípulos y les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y ahora en este versículo él dice: ahora está turbada mi alma. Hermano, se acercaba cada vez más, se estrechaba el tiempo y el espacio entre la cruz y él. Y él dice: ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hebreos 12:2 sigue diciendo que el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Hermano, esa frase se lee tan rápido. Sufrió la cruz. Pero pensemos esta mañana un poco en todo lo que eso implicaba. Sufrir la cruz. Dice el versículo: sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esa frase, hermanos, menospreciando el oprobio. Eso significa teniendo en poco la afrenta, no importándole la ignominia, no importándole la deshonra, no importándole la vergüenza, no importándole el vituperio, no importándole la exhibición pública humillante que era ese tipo de muerte. Eso significa menospreciando el oprobio, no dándole importancia a todo ese dolor, a toda esa vergüenza, a toda esa deshonra, a toda esa exhibición pública tan humillante en la cruz del Calvario, con toda esa gente al pie de la cruz, burlándose de él, haciendo uso del sarcasmo. Todo eso, hermanos, la Biblia dice, Jesucristo menospreció todo eso, le restó importancia, no le importó, porque pensaba en ti y pensaba en mí, porque pensaba en el mundo entero. Es la razón por la que menospreció el oprobio. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice la Biblia: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, esa frase, esa referencia a que se humilló a sí mismo. No es que los hombres lo obligaron, no es que los hombres lo redujeron a lo más mínimo de su personalidad, de su ser como hombre. No es que los hombres lo humillaron poniéndole el pie sobre la cabeza. Dice la Biblia: se humilló a sí mismo. Hermanos, si Jesucristo recuerda cuando dijo allá en el huerto a los apóstoles, a quien había tratado de defenderle, él dijo: ¿tú crees que yo no puedo pedir ahora mismo 12 legiones de ángeles a mi Padre y él no me las daría? Yo podría no humillarme, yo podría no dejarme apresar, yo podría no dejarme llevar a la cruz del Calvario, yo podría no dejarme azotar. Yo podría hacerlo, pero dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Él dispuso no abrir la boca.
Él dispuso no decir nada mientras era llevado a la cruz del Calvario. Y dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose él mismo una decisión personal. Él dijo: nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo de mí mismo la pongo. Yo me rindo, yo la doy, yo me entrego. Jesús no murió forzado en la cruz del Calvario. A Jesús no tuvieron que extenderle el brazo y hacerle presión, porque no quería dejarse crucificar. No tuvieron que llegar tres. A Jesús le dijeron: extiende tus brazos. Y los extendió solos. No tuvieron que forzarle y ponerse 2 o 3 en su brazo mientras otro lo clavaba porque lo estaban haciendo a la fuerza. No. Él se hizo obediente. Él se humilló a sí mismo. Él puso su vida. Él dijo: aquí estoy. Aquí estoy. Si la causa por la que voy a morir en esta cruz vale la pena, aquí estoy. No tienen que forzarme, no tienen que obligarme. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice la Biblia: y muerte de cruz. Ahora quiero que le ponga atención a eso, hermanos. Ese énfasis: y muerte de cruz. No cualquier muerte. Era la muerte más repugnante que había en aquel entonces. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor de las muertes. Hay que tener una idea de lo que era la muerte de cruz para comprender ese énfasis que Pablo hace en este versículo, que no solo se hizo obediente hasta la muerte, pero hasta ese tipo de muerte. En Jerusalén procuraban su muerte con mucho odio. Y al dirigirse a Jerusalén, Jesucristo lo hizo con el pleno conocimiento que su muerte estaba cerca. ¿Cuántas veces lo anunció? Ahora, hermanos, piense en esa conciencia del Señor Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si cada día que pasa sabemos que nos acercamos a un tiempo estipulado para morir? Sabemos que vamos a la muerte. Pero el Señor, cada paso que daba acercándose a Jerusalén, Él sabía que era cada paso acercándole a la muerte. ¿Se imagina esa agonía que llevaba cada día? Al ir cada noche a descansar, cada día a levantarse, el tiempo se le está estrechando, los días se le están acortando, su hora está llegando. Eso ya es un sufrimiento, hermanos. Eso ya es una agonía. Y él lo sabía. Él no iba directo a la cruz para morir. Tenía que pasar por juicios y ser azotado y ser vituperado y ser maltratado. Estamos hablando de un sufrimiento demasiado doloroso. Pero cuando Jesús se acercaba a la muerte, también lo hacía con el gozo, con la seguridad de estar en la voluntad de Dios, pensando en el objetivo de esa muerte. Hermano, déjeme decirle una cosa: la mayor motivación que Jesús tuvo para llegar a la cruz del Calvario fuimos nosotros, hermano. No se olvide de eso. Nada le motivaba tanto llegar a la cruz como pensar en nuestra salvación. Pensar cuántos millones habrían de ser librados de la condenación eterna por esa muerte. Por esa razón, dice la Biblia, menospreció el oprobio, lo tuvo en poco. Él tenía una tarea que hacer, una obra designada por el Padre, y fue a propósito cumplirla en obediencia. Él se dispuso para eso. La crucifixión, hermanos, por años fue la peor de las muertes. Casi 900 años, desde el tiempo del Imperio Persa, 538 años antes de Cristo, hasta que Constantino abolió la crucifixión en el 337 después de Cristo. La crucifixión
fue la forma de muerte más denigrante que podía haber. Y por la forma en que el Imperio Romano manejó la crucifixión, cualquier crucificado llegó a ser digno de un absoluto desprecio y a ser visto como lo peor de la sociedad. Ese es el oprobio que Jesucristo estaba menospreciando. Eso es todo lo que Jesucristo estaba teniendo en poco. Nada podía ser más chocante, piensen eso, que ver colgar a un hombre con vida en semejante forma, clavado, y verlo en la angustia de todavía intentar respirar. Qué difícil habrá sido esa condición. Qué dolor habrá experimentado en su esfuerzo por mantenerse con vida mientras se acercaba a la muerte. La muerte era lenta y dolorosa. De hecho, para el pensamiento romano, la cruz era usada para la escoria de la sociedad, para los más menospreciados. Con razón, el Salmo 22, que es un salmo profético y mesiánico, escuche lo que el Señor dijo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora, en el Salmo 22 hay una profecía hablando de lo que el Señor Jesucristo habría de sufrir en un futuro. Y note la idea que Él tenía de sí mismo al verse en esas condiciones, al ver el dolor y el sufrimiento y la burla y la vergüenza por la que había de pasar. Él dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Isaías 53, hablando del futuro sufrimiento de la muerte del Mesías, dice el versículo 3, Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, la muerte a través de la crucifixión era uno de los más grandes insultos, de los insultos más degradantes de la dignidad del hombre. Una de las más odiosas expresiones de desprecio hacia aquellos que eran condenados a morir en la cruz. Era la máxima expresión de desprecio y de odio. Seguro que con el correr del tiempo, para nosotros hablar de crucifixión quizá no nos mueve, no toca nuestros sentimientos. Porque para nosotros hoy día la crucifixión ha perdido impacto. El asombro que tenía en el primer siglo, el ver esa forma de morir. Yo no sé cuántos recuerdan la ejecución de algunos que en algún momento fueron condenados a la pena de muerte. Nada más traiga esas imágenes a su mente. Si usted recuerda los últimos hombres en Guatemala que fueron ejecutados y puestos en el paredón, todavía conservamos las imágenes de esos hombres cuando se desplomaron frente a las cámaras de televisión. ¿Recuerdan? ¿Algunos recuerdan eso? ¿Cómo se desplomaron? Eso es impresionante, hermanos. Esa es una forma de morir. Ahora quiero que piense en el impacto, en el asombro que tenía en el primer siglo la crucifixión. El ver por horas a un hombre ahí en una cruz clavado, todavía con señales de vida, todavía con sus órganos vitales medio palpitando, y tener la impresión de verlo morir. Algunos gozando que eso está sucediendo y otros sintiendo el dolor, aunque no igual que él estaba sintiendo.
lo traumático que era ver a ese hombre morir en esas condiciones. No habrá sido fácil, hermanos, borrar de la mente aquellas imágenes desgarradoras, de dolor, de angustia, de humillación, de sufrimiento, sumado a la burla y al sarcasmo de quienes estaban al pie de la cruz. El día de hoy, después de siglos, la crucifixión ha perdido la impresión que daba, el dolor que se exhibía de los que allí morían. No estamos familiarizados, hermanos, para nada estamos familiarizados con esa forma cruel de morir, como lo estaban y lo veían los cristianos del primer siglo. Con cuánta razón el apóstol Pablo, primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18, si puede buscar ese versículo. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice el apóstol Pablo ahí en este versículo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, la cruz era vista de dos ángulos. Dice Pablo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros que hemos sido salvos, es poder de Dios. Somos el resultado de esa muerte en la cruz. Dice Pablo, la palabra de la cruz es locura. Eso significa que es absurdo. Significa que es torpe la palabra de la cruz. Pensar en ese hecho no tiene sentido. No es inteligente, es insensato, dice Pablo. La palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Para la gente de aquel entonces era de lo más absurdo y torpe e inteligente creer en alguien que había muerto crucificado. Es locura. Procurar que los hombres crean, predicarles la cruz, predicarles la crucifixión, predicarles de un hombre que ha muerto en una cruz, es locura, es absurdo. Dice Pablo, esto es para los que se pierden. Tratar de que crean en alguien que ha muerto crucificado, cuando ellos saben quiénes van a morir en una cruz. Cuando ellos sabían quién era el tipo de gente que llegaba a una cruz. Predicarles la cruz es locura. Qué difícil hacer creer o convencer a la gente que crea en un Cristo crucificado. Dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero, escandaloso, vergonzoso, porque ellos buscaban señales y lo que se les predique es a un Cristo crucificado. Y para los gentiles locura la palabra de la cruz. Predicar un Cristo crucificado es locura, una insensatez. Ellos están buscando sabiduría y lo que se les predica es un Cristo crucificado. En aquel momento, hermanos, no había cosa más absurda que estar predicando y estar hablando de un hombre crucificado y pretendiendo que creyeran en él. Por eso Pablo dice, a los que se pierden es locura. Para algunos judíos es tropezadero. Cuando todos saben la vergüenza, el oprobio, la afrenta que era para alguien morir crucificado. La crucifixión estaba reservada para esclavos que se rebelaban. La crucifixión estaba reservada para ladrones, para asesinos. ¿Recuerda a quién soltaron en lugar de Jesús? La crucifixión estaba reservada para cualquiera que no fuera romano, excepto si era por traición a Roma. Era difícil y hasta absurdo tratar de hacer creer a alguien
que quien había muerto en una cruz era alguien honorable, era alguien digno, era alguien excepcional. Cuando todo el mundo sabía quiénes llegaban a esa cruz. Por eso dice Pablo, es locura tratar de convencer a alguien que quien acaba de morir en la cruz era honorable, era digno, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. El caso de Jesucristo era muy diferente, hermanos. El caso del Señor Jesucristo era una historia diferente. Él sí era el Hijo de Dios. Él sí era digno, Él sí era honorable, Él sí era excepcional, Él sí era la excepción en la muerte de cruz. Si estaba en aquella humillación era porque Él se humilló a sí mismo. No es porque era la escoria de la sociedad, no es porque era lo más despreciable de la sociedad, no es porque no tuviera honor, no es porque no fuera un hombre excepcional. Él era el Hijo de Dios. Y si está en esas condiciones de humillación es porque Él mismo se ha humillado. Es porque Él mismo se ha hecho obediente hasta la muerte y ese tipo de muerte. Es porque Él mismo se ha dado a esas condiciones de morir. Era porque Él estaba asumiendo la culpabilidad que no le correspondía asumir. Dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si Él estaba allí es porque estaba asumiendo la culpabilidad que no era suya. No es porque era lo más despreciado de la sociedad. No es porque era la escoria de la sociedad. El mundo necesitaba entender eso para creer en Él. ¿Por qué está muriendo donde morían ladrones, donde morían asesinos, donde morían rebeldes, traicioneros? ¿Por qué está muriendo en el mismo lugar? Porque Él quiso llegar a esa cruz por amor a nosotros. Ese es el oprobio que Él menospreció. El estar muriendo en un lugar que no le correspondía morir. El estar siendo visto como no merecía ser visto. Ese es el oprobio que Él despreció. Era porque Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Por eso las circunstancias, quiero que note esto, hermanos. ¿Por qué aún muriendo en una cruz donde moría todo ese tipo de gente? ¿Por qué a pesar de morir en esa cruz, las circunstancias que rodearon su muerte fueron tan diferentes que las circunstancias de cualquier otro condenado? Dice la Biblia que cuando Cristo iba a ser crucificado, o fue crucificado, desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿En la muerte de qué otro crucificado había sucedido eso? Hermanos, Él realmente era excepcional. Él realmente era honorable. Él realmente no merecía morir en esa cruz. Él realmente no era culpable. Él realmente era el Hijo de Dios. Y aquel día, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Estaban sucediendo cosas que no sucedían durante la muerte de ningún otro crucificado. Dice la Biblia que la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo excepcional sucedió aquel día cuando el Hijo de Dios llegó a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. Después de que todo había sucedido, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Ahora, hermanos, después de que Jesús murió, esa gente tuvo que reconocer y se dio cuenta que ese condenado a muerte no era cualquier condenado, no era cualquier hombre. ¿Qué cosas han hecho?
Han crucificado a alguien que no era culpable y que no debía morir de esa forma. ¿Por qué entonces lo hizo? Porque tomó nuestro lugar. Porque tomó nuestras culpas. Y después de ver las cosas que habían sucedido, dice la Biblia, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué hemos hecho? No se preocupen, no lo mataron ustedes. Él de sí mismo se humilló. Él de sí mismo se hizo obediente hasta la muerte. Él, dice la Biblia, puso su vida, no se la quitaron. Pero aquel centurión dijo, al tener temor, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿A quién llevamos a la cruz del Calvario? ¿A quién hemos crucificado? ¿A quién hemos matado? Qué alivio habrá sido para ellos saber que Él estaba dispuesto a hacerlo. Si ustedes no son culpables, yo quise dar mi vida. Yo quise menospreciar el oprobio de lo que esto significaba. Si verdaderamente era alguien honorable, si verdaderamente era alguien digno, alguien excepcional, no era un rebelde, no era un ladrón, no era un asesino, no era un cualquiera, era el Hijo de Dios llegando a la cruz del Calvario. ¿Y por qué llegó ahí? Porque menospreció el oprobio. Tuvo en poco todo ese dolor y ese sufrimiento y esa vergüenza y esa humillación. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Si Cristo, hermanos, menospreció el oprobio, tuvo en poco la vergüenza, la humillación, la exaltación, la exhibición pública tan humillante de la que fue objeto. Si Él tuvo en poco todo eso, ¿por qué avergonzarnos de ese Salvador? ¿Por qué, aunque murió así, estuvo dispuesto a hacerlo? Era el Hijo de Dios muriendo en nuestro lugar, dejándonos saber cuánto nos ama. Bueno, el Señor no tiene que abrir los brazos para explicarnos de qué tamaño nos ama. Solo tenemos que ver a la cruz del Calvario. Solo tenemos que recurrir a lo que la Biblia dice en cuanto a su dolor y su sufrimiento para darnos cuenta cuánto el Señor nos amó. Solo tenemos que ir a la Biblia y darnos cuenta cuánto a Él no le importó sufrir por amor a nosotros. Cristo tuvo en poco la afrenta, la vergüenza y el menosprecio de que fue objeto por amor al mundo. La pregunta con la que termino, hermanos, es: ¿qué tenemos en poco nosotros por amor al Señor? Si Él menospreció el oprobio, si a Él no le importó todo eso por amor a nosotros, ¿qué no nos importa a nosotros por amor a Él? ¿Qué tenemos nosotros, tú y yo, en poco por amor al Señor? Ojalá esta reflexión y esa lectura de la Biblia nos ayude a valorar la muerte del Señor en la cruz del Calvario por nosotros, sin merecerlo. Se sometió a todo eso, nada más porque fuéramos salvos. Vamos a inclinar nuestro rostro.